Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Es una alegría saludarlos. Vamos a trabajar hoy día lunes 12, una actividad que viene a continuación de la que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a seguir hablando un poco de nuestro continente americano. Y con esto ya vamos a cerrar, por así decirlo, lo que es necesario aprender de nuestro continente. Vamos a darnos cuenta en estas dos lecciones, que son la 10 y la 11, de que nuestro continente americano es sumamente diverso, como veíamos el otro día. Es muy variado, tiene muchas culturas. Desde antes que llegaran los españoles, en realidad, hoy en día sabemos que antes del año 1492, el día 10 de octubre, 12 de octubre, perdón, cuando llegó Colón a América, ya había, hoy día se sabe, algunas culturas diferentes que habían llegado a otros lados, sobre todo desde la zona de la Polinesia, que habían llegado primero a Isla de Pascua y desde allí lograron llegar también hacia el continente americano. Hoy en día hay pruebas arqueológicas que de una u otra manera nos certifican eso. Había civilizaciones muy avanzadas, la civilización maya, la civilización azteca, la civilización inca, de la que nosotros fuimos parte, eran civilizaciones muy avanzadas que tenían mucho conocimiento cultural. A nosotros nos toca más de cerca la cultura incaica, la cultura inca, que tiene su origen en la zona de Alto Perú. Ustedes habrán oído hablar de Machu Picchu, por ejemplo, y ahí está en pleno la civilización inca. Y llegó hasta Chile. ¿Y sabes tú que llegó hasta donde vivimos nosotros? Se llamaba Collasuyu, vale decir el territorio del sur del Imperio Inca. Y llegó hasta nuestra zona. Hoy en día conocemos pruebas arqueológicas de que en el Cerrito de la Compañía, por ejemplo, cerca de Rancagua, hay construcciones antiguas que nos hablan de que ahí estuvo el Imperio Inca. Sabemos, no por datos arqueológicos comprobados, pero sí por investigaciones locales que se han hecho, que por ejemplo en la zona del Cerro Rucatalca, acá en Nancagua, hay construcciones incas también que se han encontrado. Y las más al sur se han encontrado en la zona de la Cuesta del Peral. Cuando te vas por Chépica hacia Curicó, pasas una cuesta larga, ¿no es cierto? Y alta. Esa es la Cuesta del Peral. Ahí en esa zona hay un cerro que se llama Quiriñeo, y en esa zona se han encontrado también algunas construcciones que datan del tiempo de los incas. Y se supone que llegaron hasta ahí porque en esa zona se encontraron con ya el pueblo mapuche de más al norte, y ya no siguieron avanzando hacia el sur. Entonces, tenemos un continente sumamente diverso. Luego de la conquista del año 1492, que para muchos más que una conquista es una invasión, yo adscribo también a ese postulado de que en realidad fuimos más bien como pueblo americano invadidos por España. Y empezaron a llegar franceses, también llegaron ingleses, que llegaron a la zona del continente América del Norte, ingleses y franceses a la zona de donde hoy día es Canadá, ingleses a la zona de donde hoy día es Estados Unidos, portugueses a la zona donde hoy día es Brasil. Y así nuestro continente se empezó a mezclar, se empezó a hacer lo que somos hoy día, y luego cuando comenzó la explotación, minera, sobre todo de nuestro continente, también llegaron muchos italianos, llegaron muchos polacos, llegaron muchos yugoslavos de aquel tiempo. Hoy día Yugoslavia, tú sabes que se dividió en distintos países. Entonces, se enriquece nuestra cultura. Por lo mismo tenemos muchos idiomas. Nosotros hablamos el español, pero en Chile también se habla, por ejemplo, el aymara, el quechua, se habla también el mapudungún, el mapuche, y que son idiomas que de una u otra manera se van mezclando y van enriqueciendo nuestra cultura. Por ejemplo, palabras como tata vienen de idiomas propios de nuestros pueblos ancestrales. En este caso, viene de la aymara, de esta palabra. Si hablamos, por ejemplo, de guata, también viene de nuestros ancestros, en este caso del mapuche. Si nosotros estamos aquí en Pucudegua,
También sabemos que es un vocablo mapuche, que es puku, pu, es donde hay, significa eso. Y Degu viene del Octodon deus, que es un ratoncito de una cola larga, así que tiene una colita como un pincel arriba. Entonces, es como ratoncito. Entonces, Puku Degua es el lugar donde hay degúes, donde hay esta especie de ratoncito. Antiguamente, Nancagua, nuestro pueblo, también es una palabra de origen mapuche y viene y significa más o menos así como lugar donde se siembra maíz, donde hay maíz. Entonces, obviamente sabemos que el maíz lo traían los incas, entonces trajeron maíz a esta zona y sembraban maíz acá. Por eso Nancagua se llama Nancagua, significa lugar donde hay maíz o sementera de maíz. Entonces, esto nos enriquece, nos hace muy ricos. Y también, por supuesto, desde otra perspectiva, también nos llegan culturas diferentes de todos lados. Tenemos múltiples fiestas. Vas a ver dentro de la lección 11, por ejemplo, de lo que significa Halloween, que se celebra en Estados Unidos y hoy en día también se celebra en muchos lugares del mundo y también, por supuesto, aquí en Chile. Tienen la fiesta de muertos, que se celebra el día 1 de noviembre, perdón, en México especialmente, y que seguramente los habrás visto de manera plena en la película Coco. Ahí está muy bien tratado y relatado lo que significa el Día de Muertos. Pero nosotros acá tenemos distintas celebraciones. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la Tirana en el norte de nuestro país, en la zona de la Tirana justamente, de Iquique hacia el norte y hacia la cordillera. Entonces, tenemos una serie de festividades, de cosas que nos hacen muy rica y muy diversa nuestra cultura. Y eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que cuidar mucho y también respetar. Tenemos que aprender a respetar la cultura de los demás. Hoy en día están llegando a nuestra zona hermanos que vienen desde Colombia, desde Venezuela, desde Haití, por ejemplo, y van a enriquecer su cultura. Nos traen cosas nuevas y esas cosas las tenemos que valorar y si nos gustan, por supuesto, compartirlas, pero si no nos gustan, sí tenemos la obligación de respetarlas. Así que haya buen trabajo. Al final de la lección 10 y la lección 11 hay unas actividades. Esas actividades tú las haces y me las envías enseguida, ya sabes, a mi correo electrónico o bien a los grupos de WhatsApp. Que tengas un lindo trabajo y que te vaya muy bien y no olvides seguir cuidándote. Audio Jungle.